Entonces, en ese sentido, mis hermanos, el día de hoy vamos a perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Te invito a que abras tu Biblia en Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a estar viendo los primeros versículos esta noche. Quizás algunos vienen por primera vez y de pronto dices, ¿dónde está Tesalonicenses? Si no tienes una Biblia, por cierto, te invito a que levantes la mano con toda confianza y ahí Julio César se va a acercar, Gabriel se va a acercar, Luis se va a acercar y les van a alcanzar una Biblia. ¿Ya? Pueden abrirlo. Y si de pronto dices, no traje mis lentes, me buscas después del servicio. No, es de broma. Si de pronto dices, no traje mis lentes, sino, ¿dónde voy a leer? También aquí en la pantalla se va a estar proyectando el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De que entender que el mensaje siempre tiene que salir de la Escritura. Amén. Entonces, yo me podría pasar aquí toda la noche hablando, pero si de pronto el mensaje no está saliendo de la Escritura, mejor sal de este lugar, porque están compartiéndote cualquier otra cosa. Una de las cosas por el cual oramos constantemente es para que siempre el mensaje provenga ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y en ese sentido, como iglesia, tenemos un estudio ordenado de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y entonces, Tesalonicenses es la carta que estamos estudiando en estos últimos meses o semanas quizás. Es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia bebé. Y tú dices, ¿una iglesia bebé? ¿Qué es una iglesia bebé? Era una iglesia que estaba iniciándose, era una iglesia bebé espiritualmente hablando, pero tenía una característica esta iglesia, que Pablo está preocupado. ¿Tú no te preocuparías si alguna vez has dejado tu bebé un ratito nada más? Bueno, aquí nunca hemos dejado a los pequeños solos, ¿no? Pero imagínate, dejar a tu pequeño de mesecitos ahí en su cunita y voy al mercado rapidísimo y vuelvo. Vuelves y encuentras la puerta cerrada. Te hace desesperar, ¿no? Porque es tu bebé, te vas a preocupar porque es tu... Y tu bebé probablemente está roncando ahí, ni por acá de que su vida estuvo en peligro y dejaste la olla ahí prendida encima. Probablemente. Pero tú, como madre, como padre, te vas a desesperar porque tu bebé está ahí. Algo así estaba atravesando Pablo. Tenía una preocupación, vamos a decirlo, comprendida. No es que Pablo estaba afanado, pero sí tenía una preocupación por esta iglesia que de alguna manera las circunstancias lo obligaron a dejarles con solo 2 o 3 semanas de que él comenzó esa iglesia. Eso lo vimos en el libro de Hechos, capítulo 17, ¿no? Cómo es que Pablo llega a este lugar, comparte el evangelio, se convierten a Cristo, pero también los que no se convierten a Cristo comienzan una persecución y atentan contra la vida de Pablo, haciéndose de matones y todo lo demás, y Pablo tiene que salir de ese lugar, se va a Berea y luego se va a Atenas, ¿no? Pero Pablo le ha dicho, bueno, ya pues que sobreviva. No, justamente Pablo tiene una preocupación por ese bebé, a quienes hemos aprendido ya en los capítulos anteriores de Primera Tesalonicenses, que él les dice que como nodriza, ¿no? Pone esa expresión, que él los ha cuidado a ellos en ese corto tiempo, pero les ha tenido un cuidado espiritualmente hablando, como una nodriza que va a lactar a su bebé. También ha puesto la figura que como padre los ha exhortado. Entonces había un afecto de parte de Pablo, un afecto sincero hacia los hermanos que estaban en Tesalónica. Por eso que en el capítulo 2, si podías poner en pantalla, Patricia, pero en el capítulo 2, verso 17, mira lo que dice Pablo en la iglesia, ¿no? Patricia está por ahí, salió, ¿no? Lo ponemos por favor, el capítulo 2, verso 17, dice así, ¿no? Si no, también lo puedes buscar en tu Biblia con toda confianza. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de qué. El corazón de Pablo se había quedado ¿dónde? Tesalónica. Aunque estaban separados físicamente por las circunstancias que acabo de explicarte, pero su corazón estaba con los hermanos que estaban en Tesalónica, ¿no? Dice, de vista pero no de corazón, tanto más que dice, preocupados con mucho deseo de ver vuestro rostro. Y lógicamente Pablo está hablando en plural, porque no solamente era él, era todos los hermanos que lo acompañaban. ¿Por qué no decir Silas, Timoteo, que estuvieron con él cuando comenzó esta iglesia en Tesalónica? Entonces Pablo tiene una preocupación por los hermanos de Tesalónica, ¿no? Y en ese sentido es que él escribe ahora
Después de recibir noticias, y eso es lo que hemos visto también, él envía a Timoteo y después recibe noticias que los hermanos de Tesalónica estaban firmes. Y entonces en ese sentido es que él les escribe. Por eso que vamos a ver el verso 1 del capítulo 3, mira lo que dice. Por lo cual, no pudiendo, ¿qué dice? Soportarlo más, acordamos quedarnos solos, dice, ¿de dónde? En Atenas. Y si saltamos al verso 5, después voy a volver verso a verso. Si pasamos al versículo 5, ¿lo tenemos ahí? No está. ¿Me siguen con su Biblia, por favor? No, está ahí. Me siguen con su Biblia, por favor. Entonces, el versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ¿qué dice? Envié para informarles de vuestra fe. ¿A quién envió? A Timoteo. Verso 7, síganme en su Biblia, capítulo 3, verso 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de ustedes por medio de vuestra fe. Es decir, Pablo, al enterarse que los hermanos estaban firmes, su corazón fue consolado. Patricia, entra al drive, por favor. Entonces, al enterarse que los hermanos estaban firmes en su fe, Pablo de alguna manera va a tener cierto descanso. Por eso que en el verso 8, capítulo 3, verso 8, no se llene la pantalla porque todavía no lo ha puesto, pero sí en el verso 8 en tu Biblia, del capítulo 3 dice, porque ahora vivimos, dice, si vosotros estáis, ¿qué dice? Firmes en el Señor. Es decir, eso vivimos desde que como que les devolvió el ánimo, ¿no? Al enterarse que los hermanos estaban, ¿qué? Firmes en el Señor. Entonces había una preocupación válida en Pablo por los hermanos que estaban en Tesalónica. Vuelvo a repetir, era una iglesia que estaba comenzando y las circunstancias, la persecución hizo que él los deje de alguna manera, pero luego cuando él envía a Timoteo para que vea qué es de ellos, se entera que ellos estaban, ¿qué? Firmes en el Señor, firmes en la fe, firmes en el Señor. Y eso trae alivio al corazón de Pablo. Amén. Entonces el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver por qué es que de pronto Pablo está afirmando que ellos estaban firmes en el Señor, ¿no? ¿Qué características tenía la iglesia de Tesalónica para nosotros ver su firmeza en el Señor? Pablo no dice lo mismo cuando escribe a los hermanos que estaban en Corinto, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, con ellos pasó mucho más tiempo. Pero no dice lo mismo. Más bien encontramos frases como que dicen, de esto no los alabo. Se están comportando como carnales, le dice muchas veces, y no espirituales. Y la carta de los Corintios es más una carta correctiva, pero esa carta es una carta de ánimo. Es una carta en la que él está, de pronto, va a enseñar, sí, va a llevar una exhortación, pero de ánimo. Por eso que a este estudio le hemos titulado, Ten fe. Y les va a decir, continúan creyendo, en otras palabras, le va a decir a la iglesia tesalónica, continúen creyendo. Aunque ellos estaban firmes, eso significa que la firmeza no radicaba por el hecho de que ya había cesado la persecución, no, la persecución continuaba la persecución. Y entonces, pero en medio de esa persecución, él recibe buenas noticias, que la iglesia no se ha contaminado, sino que la iglesia sigue firme ¿en quién? En el Señor. Y ahí está el secreto. La verdadera firmeza el cristiano no lo encuentra en un programa, no lo encuentra en un libro, no lo encuentra en las circunstancias. La verdadera firmeza está en ¿quién? En el Señor. Yo no puedo decir, estoy firme porque de pronto alcancé un trabajo. Estoy firme porque de pronto alcancé un título profesional. No, la firmeza del cristiano radica en que está enraizado. ¿En quién? En Cristo. En la roca que es el que nos da esa firmeza. Entonces, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver dos cosas, en realidad son 4, pero vamos a comenzar el día de hoy viendo dos cosas, porque Dios usó para que esta iglesia de Tesalónica se mantenga firme en el Señor. Entonces vamos a ver dos cosas que Dios usó para que la iglesia se mantenga firme en el Señor, ¿no? Del verso 1 al 3 vamos a ver que Dios usó a los colaboradores de Pablo. Del verso 4 al 5 vamos a ver que Dios usó la enseñanza de Pablo. Del verso 6 al 8 vamos a ver el cuidado que tuvo Pablo como pastor de estos hermanos en ese corto tiempo y ahora a distancia.
Y del verso 9 al 13 veremos las oraciones de Pablo por la iglesia. Cosas que Dios usó para mantener firme a los hermanos. Y vuelvo a repetir, el personaje principal no es Pablo, es el Señor. Porque la firmeza estaba ¿en quién? En el Señor. Entonces ahora vamos al verso 1. Vamos a ver del verso 1 al 3, le damos lectura. ¿Me ayudas, Patricia? Bien. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a quién, dice, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Patricia, por favor, al 2 y 3. Continuamos. Bien, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador. Servidor nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Habían tribulaciones. Porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos. Entonces Pablo, mis hermanos, con toda la preparación que él tuvo, si estudiamos un poco la vida de Pablo, era un maestro de la ley, era un fariseo de fariseos, dice. Había estudiado a los pies de un maestro muy reconocido de la época, llamado Gamaliel. Pero con toda esa preparación que él tuvo, es más, en otra de sus cartas dice que todo eso lo tiene por basura. Con toda esa preparación que él tuvo, siempre vamos a ver a Pablo acompañado de colaboradores. Siempre vamos a ver a Pablo acompañado de un Bernabé, de un Silas, de un Timoteo, de un Epafras. Con toda la capacidad que él podía tener, pero se dio cuenta o entendió que la obra no lo va a hacer solo. ¿Lo iba a hacer con quiénes? Con sus colaboradores. Y es más, ahora cuando él está preocupado por los hermanos en Tesalónica, va a apoyarse en uno de sus colaboradores. Va a pedir a uno de sus colaboradores que vuelva a Tesalónica y de alguna manera arriesgue su vida, porque la persecución continuaba. Entonces, mis hermanos, la iglesia no está diseñada para que un solo hombre de pronto saque adelante todo. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que cada uno de nosotros cumplimos una función. Es decir, si tú eres la iglesia del Señor, cumples una función y el Señor quiere usarte. Por cierto, la iglesia jamás va a ser pastorcéntrica. Si por ahí te han enseñado eso, eso es mentira. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, en su soberanía, Él escogió 12 cabezones para que lo acompañen en el ministerio. ¿Te das cuenta? Entonces es engañarnos, pensar que un solo hombre de pronto va a hacer la obra de Dios. Pablo, con los galones que tenía, contó con sus ¿qué? Colaboradores. Y ahí vemos también entonces su dependencia del Señor. Y ahí vemos también cómo es que él está caminando tras las pisadas del Maestro, del Señor Jesucristo. Y no está siendo autosuficiente. Cuando Pablo enseña a los Efesios en el capítulo 4, verso 11, ¿qué les dice, no? Que el Señor mismo dice, constituye a sus siervos. Y da una lista ahí, ¿no? Apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Entonces, mis hermanos, y si hacemos un estudio más exhaustivo, vamos a ver que cada creyente tiene un don de parte del Señor, mínimo uno. Si tienes 2, amén. Si tienes 3, amén. Pero que esos dones los reparte el Señor como Él quiere. Y si el Señor reparte dones a su iglesia, ¿por qué creen que los reparte? ¿Para que estén guardados? No, si el Señor reparte dones a su iglesia, es para que lo pongamos en práctica. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que Pablo, una de las cosas que de pronto va a ayudar para que esta iglesia se mantenga firme y continúe en las cosas del Señor, es que Pablo se hizo ¿de qué? De colaboradores. La obra no lo hizo él solo. Y ahora va a enviar a un Timoteo. El verso 2 que nos dice, mira, volviendo al verso 2, dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra
fe. Entonces Pablo va a confiar de alguna manera, va a enviar a Timoteo no para que haga una visita o una gira, lo va a enviar para que confirme, para que exhorte, para que anime a los hermanos, ¿en qué? En su fe, en su confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles, eran tiempos de tribulación, eran tiempos de persecución. Me está yendo tan mal que no tengo ganas de ir a la iglesia. Anda, ve, hermano, porque en la iglesia vas a ser animado. La tristeza me embarga de tal manera que no quiero ir a la iglesia. No, ese pensamiento no viene de Dios. Anda, ve, no te aísles. Anda, ve y insértate. Y entra en comunión con tus hermanos. Y ahí el Señor usará a más de uno para animarte, para afirmar tu fe. Y vemos que la iglesia local entonces es de suma importancia. ¿Qué dice Hechos 2:42? Que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Cómo podría yo perseverar en la comunión si me aíslo en mi isla ahí solo? ¿Puedo orar a Dios? Amén. ¿Puedo leer la Biblia? También. ¿Puedo celebrar la Santa Cena? Pero ¿cómo estaría en comunión con mi hermano, con mi hermana? Ahora, cuando vienes a la iglesia, por cierto, te doy una noticia. La iglesia no es un lugar donde están llenas de perfectos. Vas a encontrar personas imperfectas como tú, pero que han aprendido a vivir en su dependencia del Señor. O al menos eso intentamos hacer. Desde el más antiguo hasta el más nuevecito, todos aún no hemos alcanzado la perfección. Pero estamos en esa búsqueda de crecer en las cosas del Señor. Y entonces, mis hermanos, Pablo va a usar y va a confiar esta labor ¿en quién? En Timoteo. La pregunta es ahora, ¿yo estaré siendo un colaborador en mi iglesia? Porque ya aprendimos qué bueno es que hayan colaboradores, ¿amén? Pero la pregunta sería, ¿yo estaré siendo un colaborador del Señor en mi iglesia? ¿O no? Eso es chamba del pastor. ¿Qué dicen? Para que Pablo pueda de alguna manera confiar en Timoteo, ciertamente no fue de noche a la mañana. Timoteo pasó un tiempo con Pablo, un tiempo de aprendizaje, llámala discipulado, convivencia, o qué sé yo, de enseñanza ministerial. De tal manera que ahora Pablo va a confiar esta labor a Timoteo. Si tú tendrías que enviar a alguien, sacando el tema espiritual, a alguien, imaginemos a ver a un familiar, alguien a un lugar peligroso, donde fácilmente este alguien puede, ¿cómo se dice?, pasar salvando al enemigo o quizás terminar muerto. ¿Enviarías a cualquiera? Pregunto yo. Si le vas a confiar que te traigo algo muy valioso del centro de Lima, imagínate, ¿enviarías al más distraído? Probablemente se quede por ahí, ¿no es cierto? O quizás lo matan, porque en el lugar había persecución, había tribulación. Probablemente se amolda y dice, bueno, ya fue Pablo, ¿no? O ya fueron los hermanos. Pero Pablo envía a Timoteo y está confiando de alguna manera, y muchas veces describen a Timoteo como joven, ¿no? O al menos frente a Pablo era joven. Recordemos cómo es que Pablo llama a Timoteo cuando de pronto estaba en Listra, ¿no? Y dice, vamos, ¿me acompañas? Y el otro lo acompañó. Pero ya desde ahí vimos que Timoteo tenía un corazón para el Señor. Era de buen testimonio no solo en Listra, sino en las iglesias de alrededor. Entonces Pablo lo llama, y mira, cuando Pablo también escribe a los filipenses, también habla sobre Timoteo. Y también va a enviar a Timoteo de alguna manera. Rápidamente lo tenemos en pantalla de Filipenses capítulo 2, verso 19. Mira lo que dice Pablo en cuanto a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús, ¿qué dice? Enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté, ¿qué dice? De buen ánimo al saber vuestro estado. ¿Te das cuenta aquí el corazón pastoral de Pablo? No solamente se preocupaba por Tesalónica, sino también por los hermanos de Filipos, ¿no? Y entonces ahora cuando le escribe a los filipenses también está enviando ¿a quién? A Timoteo. Algo habrá habido en Timoteo.
Y dice, y quiero enviarles a Timoteo para ver cuál es su estado, verso 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, es decir, su conveniencia. Dice, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos ¿de qué? De Él, que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Ciertamente aquí vemos la responsabilidad que está delegando Pablo en Timoteo, pero no era una responsabilidad, una delegación así a ciegas. Pablo de alguna manera está depositando su confianza en Timoteo. Y no es que Timoteo era el superhombre, pero de alguna manera Pablo lo conocía, y tanto así que le dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mis hermanos, vuelvo a repetir, el Señor nos puede usar a todos, pero también el Señor muchas veces va a tratar nuestro corazón. A eso llámale discipulado, llámale lo que le llames, pero necesitamos ser ministrados por el Señor para que en algún momento Él nos confíe su obra, nos confíe una labor. Ciertamente la salvación es por gracia, cierto, pero nosotros necesitamos madurar en las cosas del Señor. La Biblia dice que el que en lo poco me ha sido fiel, en lo mucho lo pondré. Y ese mucho no me refiero a comodidades, nada de eso. Hablemos de responsabilidades. ¿Qué dice la parábola de los talentos? ¿A quién le dieron más? Al que no escondió su talento, sino que lo puso al servicio. Al que usó ese talento. Todos, mis hermanos, de alguna manera tenemos que pasar por esa escuela, por ese discipulado, por esa preparación. Si a veces de jóvenes anhelamos decir, yo me acuerdo cuando tenía 2, 3 años de cristiano, cuando nos juntábamos ahí entre amigos a estudiar, y uno de ellos decía, yo sé que tú vas a ser pastor. Y yo decía, pues sí, ni yo lo creía en ese momento, ¿no? Decía, yo voy a ser profeta, me decía. Y voy a llenar el Estadio Nacional, me decía. Te estoy diciendo sincero, casi le mando saludos, pero no. Te estoy diciendo sincero, pero no queda en un anhelo. Su anhelo era ser famoso, ese era su anhelo. Pero debemos entender que el Señor no nos llama a un título o a ocupar un cargo. El Señor nos va a ir delegando responsabilidades que tenemos que ir cumpliéndolo. Pablo, ni bien encontró a Timoteo, no lo mandó a ser responsable de una iglesia. Para esto ha pasado un tiempo con Timoteo, de tal manera que Pablo está diciendo que como hijo a padre, y dice que como hijo a padre ha servido conmigo en él. ¿A qué dice? Ha servido. Ha servido, es un siervo. Ese es Timoteo, un siervo. No es un superhombre, no es un hombre elocuente, es un siervo. Entonces, volviendo al verso 2 de Tesalonicenses, ahora va a volver a decir, ¿no? Y va a dar algunas características más de Timoteo, volviendo a Tesalónica. Mira a Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2, dice, y enviamos a Timoteo, ¿qué dice? Nuestro hermano, primera característica. ¿Qué más? Servidor de Dios, segunda característica. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Entonces aquí vemos 3 características de nuestro hermano Timoteo, de este siervo Timoteo, que ha servido durante un tiempo ya con Pablo. Entonces Pablo no está diciendo, es más, no es que Pablo está teniendo favoritismo por Timoteo, sino que son características que él tiene. Anteriormente esto ha dicho que ninguno como Timoteo hay, ¿no? Ni siquiera tenía favoritos, sino que él era el indicado para Pablo. Y entonces dice, primera característica, dice, nuestro hermano. Y es interesante, ¿no? No dice envíe al hermano Timoteo, sino que dice a nuestro hermano. Este le da sentido de, vamos así decir, de familia, ¿no? Y te das cuenta que, en otras palabras, esto es uno más de nosotros. Timoteo había servido con Pablo.
Cuando de pronto en Hechos capítulo 6 los apóstoles están haciendo la obra, la iglesia está creciendo en Jerusalén, ya hay más de 3.000 ya, por cierto. Los apóstoles notan que hay que suplir ciertas necesidades de las viudas, de los huérfanos. Y de pronto ellos dicen que no quieren descuidar la palabra y la oración, que veían como de suma importancia para la iglesia. Y en Hechos capítulo 6 dice que de entre vosotros, ¿no? De entre vosotros, le está hablando ¿de quién? A la iglesia. Mis hermanos, dice, de entre vosotros escoged hermanos. Y le da ciertas otras cualidades, temerosos de Dios, llenos de la palabra y todo lo demás. Pero lo que me interesa es que les dice, hermanos de entre vosotros. Mis hermanos, si vamos a decir, oh, ojalá llegue alguien que cante bonito. No, ese que va a cantar bonito probablemente seas tú. Ojalá llegue alguien con quien podamos ir a las misiones. No, tú puedes ser ese misionero. De entre nosotros van a salir los servidores del Señor, a quienes vamos a delegar quizás otras responsabilidades. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿yo seré uno de ellos? Amén. Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. La pregunta sería, ¿por qué no serías? Tú eres uno de ellos. Pero la pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor? No se trata de que me den la responsabilidad para recién servir. Timoteo no esperó que le den la responsabilidad. Ahora sí llegó mi momento de servir. ¿Me voy a Tesalónica? No. Ya él estaba sirviendo con Pablo como hijo y padre, dice. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿ya estoy sirviendo al Señor? ¿Ya estoy sirviendo al Señor? Y la segunda característica, según el verso 2, ¿qué es? ¿Servidor de qué? De Dios. Y es interesante porque no dice servidor en. Porque estamos acostumbrados, yo sirvo en. Bueno, pero la iglesia es pequeña, no quiero que lo tomen personal y pensar, es un ejemplo nada más, ¿ya? Pero yo podría decir, yo sirvo en la alabanza, por lo tanto, que alguien más limpie. No se trata de que sirvo en, sino que sirvo a Dios. El que sirve a Dios no va a estar esperando de pronto que le digan en qué tiene que servir, sino que va a servir a Dios. No, bueno, yo sirvo en los kids nada más. Soy exclusivo para kids. Este año yo he dicho que voy a servir solo en Santa Rosa, no en Pachacute. Y no puedo limitar mi servicio a Dios. Nuestro servicio es a Dios, no en. Pero muchas veces pienso que voy a servir en. Mis hermanos, es mucho mejor decir, yo soy siervo de Dios. Yo voy a servir a Dios, y al cuerpo y a la familia de Dios. Servir es servir a mi hermano. Que lo haga él, pues. Hermano, tú lo puedes hacer. Ustedes van a ver quizás servidores aquí y el servicio muchas veces va desde servir. ¿Qué sería servir? No, mis hermanos, ¿saben qué? Yo sirvo en la predicación, por lo tanto no voy a limpiar sillas. En una lo bajamos, ¿no? En una lo bajamos. Porque no es así, mis hermanos. Estamos llamados a servir a Dios. Y ahí el Señor va probando nuestro carácter. El servicio, de alguna manera, va a forjar también un carácter en el siervo. ¿Quieres conocer un siervo de Dios? Lo vas a conocer en el servicio, no tomando café. Y servir a Dios no se aprende en el instituto, aunque el instituto es muy bueno. Servir a Dios no se aprende en el seminario, aunque el seminario es muy bueno. Servir a Dios se aprende en la cancha, como se dice, en la iglesia, participando con mis hermanos. Me hayan delegado o no me hayan delegado, estoy dispuesto a el siguiente punto, ¿qué dice? Colaborador nuestro en el Evangelio. El colaborador, aparte de servir a Dios, el colaborador siempre va a estar sirviendo en equipo. ¿Te acuerdas que hace un momento te hablé que ni mismo Pablo ha sido individualista, sino que él se hizo de qué? De colaborador.
Imagínate que tu oreja dice, no, no quiero ser parte del cuerpo, aquí solito voy a escuchar yo, se va a morir. Y imagínate que mi brazo diga, no, yo el derecho más fuerte, lo corto, yo solo sobrevivo, sirvo solo. No puede servir desconectado del cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo es útil mientras esté insertado en nuestro cuerpo. Cada servidor de Cristo va a ser de utilidad para Cristo mientras esté insertado al cuerpo de Cristo y comandado por la cabeza que es Cristo. Entonces me hago un colaborador en el Evangelio. ¿Me dejo entender? Y Timoteo era según Pablo, Timoteo era un colaborador, alguien que sabía trabajar y servir en equipo. Es difícil servir en equipo muchas veces, ¿no? A veces preferiríamos hacerlo solos. ¿Está pasado? Es difícil, porque nos vamos a encontrar con diferentes personalidades, diferente madurez en todo sentido. Pero ahí se va a forjar tu corazón de siervo, pues. Y ese era Timoteo, un colaborador, alguien que está dispuesto a colaborar para con Dios y para con el cuerpo de Cristo, que viene a ser la iglesia. Es decir, no es un llanero solitario, mis hermanos. El Señor entonces te va a usar. ¿Estás dispuesto a ser un colaborador? Amén. Amén. Mis hermanos, tú, yo, todos somos colaboradores. El que es la cabeza en este lugar o de este grupo de personas es ¿quién? Cristo. Cada uno de nosotros cumplimos diferentes funciones nada más, pero cumplamos esa función. Dice que estamos unidos por el Espíritu Santo. Es el que nos une y el que va a hacer que cada uno de nosotros pueda forjar ese talento que Él nos da. No tanto está en que yo anhelo cierto ministerio o anhelo cierto talento. Incluso el corazón del siervo se va a ser probado en aceptar lo que Dios me está llamando a hacer. Yo les he contado mi testimonio. Yo quería tocar guitarra y hasta ahora envidio cuando los veo acá cantando. Yo quisiera cantar ahí, pero no me sale nada. Los que me han oído cantar saben que desentono. Los 2 primeros años de iglesia cantaba porque no había quien. Era pastor cantante, pero malísimo. Por ahí hay algunos videos. Pero no es por lo que yo quiero. O sea, es por lo que Él es el que reparte como Él quiere. Él es el que nos va a ir colocando muchas veces. Y vuelvo a repetir, pero para eso tenemos que tener un corazón ya cuajado en las cosas del Señor. Entonces, siervos, los que ya están sirviendo, mis hermanos, los animo a que puedan seguir sirviendo. Y testimonio de esto tenemos mucho, ¿no? ¿Qué pastor comenzó siendo pastor? ¿Qué pastor comenzó desde un púlpito? Conversa con pastores que de pronto, de un testimonio saludable, vamos a decirlo así, la gran mayoría de ellos comenzó siendo ujier, ayudando en la limpieza, oye, parqueando. ¿Ya podemos hablar de parqueo? Yo veo carros, entonces digo, parqueando, qué sé yo. Y si le das una limpiadita al carro, mejor. Hazlo con amor para tu hermano. ¿Amén? Entonces, sirviendo un cafecito. Oye, ¿va el café? Alguien más lo está haciendo. Sonó la tetera hace un momento, ¿escucharon? Va el cafecito. ¿A alguien se le delegó eso? No. A la persona le nació hacer eso. Eso es servir a Dios. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y nos seguirá delegando mayores responsabilidades. Y ahora vemos, ¿no?, que Pablo está confiando en ¿quién? En Timoteo. ¿De la nada? No. ¿Porque de pronto era su favorito? No, era el único, dice. O sea, algo ha visto en los demás, que en el pasaje anterior dijo, ¿no?, que él es el único. ¿No? Entonces, ese es el que de alguna manera dice, Pablo está diciendo, va Timoteo, es como si estuviera yo entre ustedes. O sea, Pablo llega a ese punto de decir que Timoteo va a ir a animarlos y a exhortarlos, y él tenía ese anhelo por ir, pero Pablo probablemente lo reconocía más rápido, pues, y iba a exponer su vida, y entonces envía a Timoteo. Entonces, mis hermanos, a veces, ciertamente el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Todo proviene de Dios, pero ¿sabes qué? Tú eres de mucha utilidad en la iglesia. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido al ministerio, bienvenido al servicio. Comienza a servir.
pero no lo hagas por obligación. Ayer en el estudio veíamos algo. A veces el servicio a Dios se ve de 3 maneras. Voy a decirte las 2 primeras. La primera es que a veces el servicio a Dios se ve como una obligación. Y si yo lo veo como una obligación, lo voy a ver con pesadez, diciendo, yo de nuevo, ¿qué pastor? ¿Y no puedes delegar a otro? Y lo vas a hacer con un ánimo incorrecto. Porque estás viendo el servicio como ¿qué? Como una obligación. ¿Por qué a mí siempre le ponen puerta? Puede decir Gabriel, ¿no? Y va a estar malhumorado en la puerta. Y no va a ser de bendición, porque va a estar haciéndolo por obligación. Gabriel, tu rostro no está contento. No sé. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Porque me siento obligado. Imagínate, las hermanas se sienten obligados a cantar acá, estarían como chupando limón. Y no va a ser porque el corazón no va a estar dispuesto para el Señor. Porque lo estoy haciendo por obligación. Nunca sirvas, mis hermanos, por obligación. Porque de nada sirve la acción si tu corazón está enojado con Dios o enojado con el que te delegó esa función. Otra actitud con la que se sirve, a veces se sirve como que es una hazaña. Yo canté hoy día domingo en la iglesia. ¿Qué tal mi voz? Yo cuidaba los carros, hermano, tú no sabes, cuidaba todos esos carros afuera. Yo hice, pero lo veo como una hazaña. Como que por el hecho de que lo he hecho, pienso que soy más. Tampoco es una hazaña. Servir a Dios no es una hazaña. No te hace más que nadie. Yo prediqué el domingo y no sé cuántos se arrepintieron. Mira mis ojos. No, no es una hazaña, mi hermano. Servir a Dios, ¿sabes qué hemos aprendido como Iglesia Jesús Salvador? Es un privilegio. Es un privilegio que el Señor me da. Es una oportunidad que Él nos da en su gracia y misericordia. Y siempre voy a escuchar esto desde aquí. Él solo lo haría mejor. Pero Él en su soberanía te hace partícipe. Yo les he contado. Bueno, está mi hijo, ya no voy a contar. Yo les he contado. A veces, tú, no sé si te ha pasado, ¿no? Solo lo harías más rápido y mejor. Y de pronto viene alguien y dice, papá, ¿te ayudo? ¿Ya? Y te ayuda y no, papá, te demoras más. Y tú le das eso. Y él que te ayudó sale, yo lo he hecho. Y tú como papá dices, bueno, sí, tú lo has hecho. ¿No es cierto? Y a veces somos así con Dios. Dios solo lo haría mejor. Pero nos da a sus hijos, que somos nosotros, nos da la oportunidad de ser partícipes de su obra. Y nosotros somos partícipes de la obra. Y cuando sale bien, ¿qué decimos? Yo lo he hecho. Y Dios te dice, no, tú no lo has hecho. Él lo ha hecho. Que te dio la oportunidad de que tú participes es otro asunto. Entonces, mis hermanos, cuando vemos el servicio a Dios como un privilegio, una oportunidad que Dios le está dando de ser útil en sus manos, lo voy a servir, 1, con reverencia, 2, con temor de Él, 3, con agradecimiento. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de servirte. Gracias. Y lo voy a hacer con mucho amor, mucho temor de Dios. Gracias, porque Él es el que me está dando la oportunidad de ser útil. Timoteo no se había ganado el derecho a servir a Dios de esta manera, a pesar de que él tenía estas características: hermano, siervo, colaborador. ¿Sabes qué? En última instancia, Dios en su misericordia le está dando la oportunidad ahora de ir y animar a los hermanos que estaban, ¿dónde? En Tesalónica. Entonces vemos una de las primeras cosas, mis hermanos, que Dios usó para firmar su iglesia en Tesalónica fue a los colaboradores de Pablo. Y tú puedes ser un colaborador. Lo segundo que vamos a ver del verso 4 al 5 va a usar la enseñanza fiel de Pablo para que los hermanos estén firmes en el Señor. ¿Por qué digo la enseñanza fiel de Pablo? Porque no toda enseñanza es fiel al Señor. Muchos pueden enseñar. Es más, la Biblia lo narra. Pablo anticipó que vendrán falsos maestros, usó esa palabra, y maestro enseña. O Pablo anticipó, aún si viniera un ángel con un evangelio diferente.
Pero Pablo ¿fue fiel o no fue fiel cuando llevó el Evangelio a Tesalónica? Vamos a verlo. Verso 4, ¿qué dice? Porque también, ¿qué dice? Estando con ustedes, está haciendo un poco de memoria Pablo, ¿no? Que cuando había estado con ellos, ¿qué dice? Estando con ustedes, ¿qué dice? Predecíamos que íbamos a pasar, ¿qué? Tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primero, que Pablo fue sincero al decirles a los hermanos que iban a pasar, ¿qué? Tribulaciones. Pablo no aguó el Evangelio. No dijo, es que si les digo eso tal vez se van de la iglesia. No. Les anticipó. Les dijo, vamos a llamarlo así, ¿no? Las ventajas y desventajas, no sé si llamarlo así, pero les dijo las buenas noticias, pero también las malas, entre comillas. Le dijo, cree en Jesucristo, vas a ser salvo del pecado, vas a ser sacado y salvado, rescatado de la esclavitud del pecado. Cree en Jesucristo y Él te va a salvar, definitivamente. Pero ¿sabes? También tienes que ser consciente que va a haber oposición. No les dijo, si tú crees en Cristo, se te irá bien siempre. No les dijo que si tú crees en Cristo, te irá en maravillas. Se acabarán tus aflicciones. No les dijo eso. Eso es un engañamuchacho, mis hermanos. Pero ese tipo de mensaje hoy en día escuchamos a través de las redes sociales. A los famosos predicadores de la prosperidad. Como que si tú crees en Cristo o das un diezmo, una ofrenda, se solucionan tus problemas. Pero Pablo no enseñó eso. Más bien les anticipó que iban a venir tiempos, ¿qué? Difíciles. Dice, les hemos dicho que van a pasar tribulaciones. Y se cumplió, ¿no? Y les dice ahí, como ha acontecido y ustedes lo saben. Entonces vemos a un Pablo que fue fiel en su mensaje. No tuvo por qué aguar el mensaje. Y esa es una de las cosas, mis hermanos, que como Iglesia Jesús Salvador tratamos de hacer. De ser fieles a lo que dice el texto. No a de pronto presentarte un evangelio live donde todo te va a ir bien. Porque eso es falso. El enemigo sí puede prometer esas cosas, pero el Señor no. Verso 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar mucho más, envié, ¿qué dice? Para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado o el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces Pablo por eso que envió para ver que si la enseñanza, el trabajo que él había realizado en la iglesia de Tesalónica en esas 2-3 semanas realmente había traído frutos o había caído en un saco roto. Entonces Pablo va a enviar a Timoteo. Y justamente cuando recibe reportes de parte de Timoteo, va a ver que ellos estaban firmes ¿en quién? En el Señor. Los hermanos de Tesalónica no se vieron decepcionados diciendo, oye, Pablo nos ofreció prosperidad y de pronto, mira, nos están persiguiendo. Si Pablo hubiera ofrecido eso, créeme que no hubiesen querido ni escuchar de Pablo, porque hubiesen dicho, nos estafó. Sino que Pablo va a encontrar una firmeza en el Señor, y no porque las tribulaciones habían cesado, sino continuaban. Y también lo vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Capítulo 2, verso 3, donde Pablo les dice de qué manera él les había enseñado. Vamos a verlo ahí en pantalla y también en tu Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió ¿de qué? De error ni de impureza, ni fue porque ni por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así que hablamos no como para agradar a los hombres. Es decir, cuando Pablo habló en Tesalónica, no habló como para que la gente se agrade, sino dice, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, que vendría a ser floro, ¿no? Nunca los floreé, dice Pablo. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y ahora esa enseñanza fiel de Pablo, que no fue en base a engaño, que no fue en base a impureza, que no tuvo error, que no fue para agradar el corazón del hombre, ahora está trayendo resultados y está trayendo una firmeza en los hermanos que estaban en
Tesalónica. Cuán importante, mis hermanos, es una enseñanza fiel a la palabra para estar firmes en nuestra fe en Cristo. Porque tribulación va a haber, te lo aseguro. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. O sea, aflicción va a haber. Es más, la aflicción de alguna manera, o la tribulación, o los problemas, las situaciones que se presentan, de alguna manera el Señor lo va a usar para mostrarnos de qué estamos hechos, en quién está nuestra mirada, cuán cimentados estamos en la palabra. Y si de pronto no estamos escuchando realmente el Evangelio, realmente estamos escuchando la palabra, justamente ahí va a ser probado. Si solo es de domingos y levantar las manos y cantar bonito, eso no es suficiente. Necesito estar enraizado en la palabra, pero en la verdadera palabra. No en mensajes bonitos que puedo escuchar de 3 minutos por ahí como motivacionales. El mismo mensaje dice motivacional. Eso no edifica a nadie. Eso solamente emociona o ilusiona a las personas. Pero cuando vienen las pruebas, eso no te van a... Entonces, vemos que Pablo fue sincero con los hermanos de Tesalónica, les anticipó lo que iba a venir. Y es más, en el libro de Hechos vemos a Pablo cumpliendo esta función en otras iglesias que él visitó al regreso de su primer viaje misionero. Hechos 14, verso 21, lo tenemos en pantalla. Vamos a ver cómo es que Pablo confirmaba los ánimos de sus discípulos, de las iglesias. Mira lo que dice capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿qué dice? Volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando, ¿qué dice? Los ánimos de los discípulos. ¿Quieres saber cómo Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos? Continúa leyendo. Exhortándoles ¿a qué? A que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Pablo, no digas eso, se van a ir. No. ¿Qué le dijo? Hermanos, ánimos. Van a venir tiempos difíciles. Ánimos. Pastor, no predique eso porque la gente se va a ir. Pero es la verdad, mi hermano. Problema va a haber. Es más, tal vez te ha pasado esto. Cuando no buscaba al Señor, me iba recontra bien. Claro, porque estaba en el mundo. Podría hacer mis arreglos por debajo de la mesa. Es que era parte del charco. Y digo, me iba bien, ¿eh? Pero cuando comencé a ir a la iglesia me está yendo todo mal. Parece que esa no es la iglesia del Señor. No. Sino que el mundo, el diablo, no está a gusto, pues. Y va a haber tribulación. Pero confiad, estás con el que ha vencido. Y ese que ha vencido es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que vamos a ser perseguidos a causa de su justicia. Es decir, cuando vivimos vidas justas, justificadas por el Señor, correctas, íntegras, sin manchar nuestra integridad, sin vendernos nuestro cristianismo, ciertamente el mundo no va a ser, eso no va a ser de agrado para el mundo, vivimos en un mundo hostil y probablemente te ocasione ciertos problemas en el trabajo, porque al dueño ya no le pasas por debajo ese asunto que le pasabas. Iba a contar un testimonio, bueno, lo cuento. Hace mucho tiempo en un colegio, Navidad. Así vive el mundo. ¿Cómo vive el mundo? Navidad. Su hijo, jalao, no estudió. ¿Qué es lo más justo? Sus notas, ¿no? Profesor, he venido para que me diga por qué ha sacado mi hijo estas notas. Me dijo así. Abrió la libreta, 100 soles. Y créeme, ese tiempo, en Navidad siempre falta la economía, el deudas y todo lo demás. Santo Dios, no. ¿Qué le tengo que decir? No. ¿Qué le tengo que decir? No.
Oye, pero más rato, no hay pavito para más rato. No, simplemente no puedo vender mi cristianismo, mi integridad por un cochino dinero. Pero vas a ver a otros que bien salsa se benefician. Y si tú no lo haces, también te van a ver como este pata lo malogra todo. Es una forma de perseguir. Entonces, mis hermanos, cuando vivimos un verdadero cristianismo, muchas veces va a haber problemas, pero confía. El Señor ha vencido. Otra manera de vivir, bueno, no es manera de vivir, pero otra forma es amoldarte al mundo, como dice el libro de Romanos. No te amoldes al mundo, sino también dice, renueva tu manera de pensar. Verso atrás dice, ¿no? Les ruego, dice Pablo a los romanos, que se entreguen en sacrificio vivo, santo, apartado de todo pecado para Dios, y agradable, haciendo lo justo, lo correcto a los ojos de Dios. Todo eso es posible en Cristo, definitivamente, no en mis fuerzas. Pero eso es nuestro culto racional. Eso es lo más inteligente que vamos a hacer cuando yo me entrego completamente a mi Señor y vivo su palabra. Esa es mi adoración, agradable a Dios. Pero la adoración no es venir, cantar los domingos y bonito, alabar al Señor, y en los días de semana no importa, me voy a enredar con el mundo. Eso no es adoración al Señor, mi hermano. Y lo digo no para que te diga, uy, ya me está chancando. No es mi ánimo. Mi ánimo es animarte. Mi ánimo es decirte las cosas como son. Eso te va a mantener firme cuando venga la tribulación. Es decir, no, tengo que ser leal, no a mi familia, porque la familia también, si está sin Cristo, nos va a incentivar a hacer cosas incorrectas. Mi ánimo te dice, tengo que ser leal aquí a mi Señor, tengo que serle fiel a mi Señor. ¿Qué dijo Pablo? No les he predicado algo que les agrade a ustedes, sino que le agrada a quién, y aprobado por el Señor. Entonces, mis hermanos, las pruebas siempre van a ser necesarias, pero para confirmar de qué estamos hechos o en quién está nuestra mirada. La semana pasada decíamos, cuando el limón es machacado, si el limón tuviera boca, diría, no me aplastes más. ¿No es cierto? Y ciertamente la tribulación no es agradable. ¿Pero qué tiene que salir el jugo de qué? El cristiano. Ahí se va a notar si estoy enraizado en el verdadero evangelio, en el verdadero mensaje, si mi mente, mi corazón está cimentado en la palabra de Dios o en cualquier otra cosa. Ahí se va a notar. Entonces, la enseñanza de Pablo, de alguna manera, era uno de los mecanismos, vamos a llamarlo así, que el Señor usó para mantener firme la iglesia que estaba ¿dónde? En Tesalónica. Dos cosas hemos visto esta noche, mis hermanos. Los colaboradores de Pablo tuvieron que cumplir una función como Timoteo, pero también la enseñanza de Pablo. Siguientes domingos estaremos viendo dos aspectos más que el Señor usó para mantener firme su iglesia que estaba comenzando en Tesalónica. ¿Cuánto tiempo tenían cuando Pablo lo dejó? 2 a 3 semanas como máximo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí, mi hermano? O siendo más específico, ¿cuánto tiempo vienes congregando en Jesús Salvador? La pregunta es, ¿estarás firme en el Señor? ¿Estás firme en el Señor? Y aquí hay responsabilidad de dos, del que enseña y del que escucha. Mi responsabilidad con el Señor es ser fiel a su palabra y de enseñar su palabra. Y cada persona que se para aquí es lo único que le pido: sé fiel a la palabra, predica la palabra. Pero eso es nuestra responsabilidad. Pero tu responsabilidad es hacer que esa palabra baje de aquí a aquí. Y cuando venga la prueba, tú mismo te darás cuenta si estás firme en el Señor, o de pronto quizás está entrando por aquí, está saliendo por aquí. Tratamos de hacer un ambiente agradable, sillas cómodas, bueno, vamos a poner cojines, servir cafecito, todo lo demás, pero sabes, esos son detalles. Sobre todo lo que tienes que llevarte de este lugar es la palabra aquí en el corazón y vivirlo, y vivirlo. Y nuevamente, quiero ser incisivo en esto. Probablemente mañana o en esta semana vengan pruebas.
Ahí es donde tienes que acordarte de lo que hoy hemos hablado. Mi fe tiene que estar puesta ¿en qué? En Cristo. Tengo que estar enraizado en Cristo. Terminamos con el último texto, Patricia. Juan 16, está ahí, ¿no? ¿Qué dice Juan? ¿Qué tal si lo leemos? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué dice? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién lo dijo? Jesús. El mismo Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que debemos que confiar. ¿En quién? En Él y en su palabra. El que me ama, dice, guarda mi palabra, vive mi palabra. Así es simple. Jesús nos dijo, mis hermanos, ya les he hablado, cuando crean en mí, no va a haber aflicciones, todo será Disneylandia. No dijo eso. Dijo, tendréis aflicciones. Pero a diferencia del mundo, ¿sabes qué? Tú tienes hoy en día a quién recurrir. Es a Cristo. Cuando estábamos en el mundo también quizás habían aflicciones, pero recurríamos a cualquier otro refugio. Algunos, droga, otros, vicios, otros, no sé, licor. Otros simplemente se desentendían de su responsabilidad. Recurríamos a otras fuentes y lo único que hacíamos era canjear nuestro dolor por otro peor, canjear nuestro problema por otro peor. Pero ya estando en Cristo, las aflicciones van a continuar, pero tienes a quién recurrir, al que ha vencido. Amén. Entonces, iglesia, mi ánimo y mis oraciones es que te mantengas firme en el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias?